Hola, ICB. Estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros hoy, ya sea que estén reunidos desde Barcelona, Vilanova, El Vallès o cualquier parte del mundo. Estamos muy contentos de que estén aquí. Bienvenidos. Estamos en una serie en Primera de Juan que se llama Podemos Saber. Y la semana pasada el pastor Adam hizo un trabajo maravilloso de cómo podemos saber la verdad, porque tenemos el poder de saber la verdad. Y esta semana vamos a alejarnos un poquito de Primera de Juan, pero no tan lejos, porque vamos a ir al Evangelio de Juan y vamos a hablar de eso un poco. En enero de este año, mi hermano John Gómez murió con 50 años y tuve que ir a Estados Unidos para su funeral. Y él hizo muchas cosas en 50 años. Sabía algunas de estas cosas, como que él y su esposa tenían una clínica ahí que ayudó a mucha gente. Sabía que él estaba educando, estaba criando, él con su mujer, a dos hijos que se están convirtiendo en hombres maravillosos de los que mi hermano estaría orgulloso, y que era muy activo porque él entrenaba un equipo de fútbol para niños en primaria. Y no solamente eso, sino que también era el comisionado de la liga, hizo un trabajo impresionante con eso. Sabía todo esto, pero lo que no sabía realmente era el impacto en las vidas individuales que él había tenido. Y cuando empecé a preparar el servicio para el funeral, porque estuve encargado de eso y buscaba personas para que hablaran, mucha gente me decía: amaba a tu hermano, él hizo esto por mí y tal, por mí, y apreciaba eso. Pero lo que me sorprendió es que que algunos jóvenes, adolescentes que habían participado en su programa de fútbol, venían y me decían: ¿podemos compartir? ¿Puedo compartir en el funeral del entrenador Gómez? Y al hablar estos jóvenes delante de cientos de personas, con lágrimas en los ojos, compartían el impacto que él había tenido en sus vidas. No solamente las habilidades de aprender a jugar fútbol americano, sino las lecciones de vida, las palabras de ánimo que habían recibido de él. Y me di cuenta que el impacto de mi hermano permanecería en sus vidas, que su impacto permanecería por los negocios que había iniciado y que permanecería en la vida de su familia, de sus hijos, su esposa. Y me empecé a dar cuenta de que eso es un impacto que permanece, el impacto que quiero en mi vida. Y me llevó de vuelta a Juan 15:16, que dice así: no me escogisteis vosotros a mí, pero yo os escogí a vosotros y os comisioné para que vayáis y des fruto, un fruto que perdure. Estas palabras fueron unos de los últimos mensajes que Jesús compartió con los discípulos después de la última cena, donde Jesús había compartido con ellos los alimentos, había lavado sus pies, donde les dijo que iba a ser traicionado, arrestado y que iba a morir y a resucitar. Iban de camino al Monte de los Olivos y Jesús se detiene donde había una vid y les dice: si quieren ser efectivos, si quieren tener un impacto, necesito que recuerden tres cosas. Si mi obra va a ser llevada a cabo por ustedes, necesitan recordar que tienen que permanecer conectados conmigo. Y también tienen que seguir mi ejemplo. Y el número 3 es que tienen que recordar que yo os he llamado. Estar conectados conmigo, seguir mi ejemplo y recordar que yo os he llamado. Oremos. Padre, te agradezco por tu palabra. Te agradezco por las vidas de tantas personas que han impactado mi vida. Si nos ponemos a pensar en aquellos que nos han impactado positivamente en nuestras vidas, son tantos, y queremos ser personas así. Queremos ser personas que dejen cosas buenas, que perduren, que aman, que hacen la obra de Jesús para ver un mejor mundo, que tu reino descienda y tu voluntad sea hecha. Háblanos en este momento, en estos momentos, de cómo podemos ser esas personas. Habla a las personas de su gran amor por ellos. En el nombre de Jesús, amén. Empecemos. Juan capítulo 15, del 1 al 5, y leemos las palabras de Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto la corta, pero la rama que da fruto la poda para que dé fruto, más fruto todavía. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he comunicado. Permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. No hay rama que pueda dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco nosotros, a menos que permanezcáis en mí. Yo soy la vid y vosotros las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Para entender esto,
Volvamos a plantearnos la escena. Después de la última cena, los discípulos están caminando de camino a donde Jesús será traicionado. Jesús dice que Él es la vid verdadera y los discípulos, en la cultura en la que se encontraban, entendían algunos de los métodos y el proceso de cómo es la poda y la cosecha, pero también entendían que Israel en el Antiguo Testamento, el pueblo del cual provenían, eran llamados la viña, la vid, porque esto venía en el Antiguo Testamento. En el Salmo 80, versículos 8 y 9, está hablando de Dios y dice: de Egipto trajiste una vid, expulsaste a los pueblos paganos y la plantaste, la limpiaste, le limpiaste el terreno y echó raíces y llenó la tierra. Dios a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, les había dado esta nueva tierra. Y era este labrador y estaba buscando fruto de esta vid. Entonces les plantó ahí, les dio su palabra y su ley para que pudieran ser un pueblo distinto a los pueblos que les rodeaban, que cuidaban del pobre, del oprimido, que se amaban los unos a otros y amaban a Dios, y eso iba a manifestar la bondad de Dios al mundo entero. Y por medio de la obediencia fueron bendecidos y el mundo entero vería la grandeza de Dios. Desafortunadamente, el pueblo no siempre obedeció los mandamientos de Dios y su palabra, y leemos este patrón de conducta donde Dios les bendecía, y luego ellos se olvidaban de la palabra de Dios, empezaban a dejar de lado las cosas de Dios y caían en idolatría y empezaban a maltratarse los unos a otros. Venían los profetas, sufrían las consecuencias, se arrepentían y entonces volvían a iniciar con este patrón. Y lo vemos esto muchas veces en el Antiguo Testamento. Y uno de los profetas que Dios envió fue Isaías, y él también habla de la vid de Israel. En el capítulo 5, versículos 1 y 2 dice: cantaré en nombre de mi amigo querido. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La cavó, la limpió y plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. La viña, y esto dice el versículo 7, la viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Dios, que había plantado Israel y buscaba amor hacia él, justicia, misericordia, y encontró que la gente se aprovechaba unos de otros, se asesinaban unos a otros, adoraban a ídolos, y siguen leyendo el capítulo 5. Así que Isaías les dice que les iba a quitar de aquí. Se llevó a la nación de Israel, el reino del norte y el del sur, y fueron exiliados por 70 años, y después volvieron y comenzaron este sistema religioso, el judaísmo, que en parte fue creado para prevenir que volvieran a la idolatría, pero solo trataba con los temas externos, como los diezmos y el sacrificio, pero no les ayudó a cambiar su corazón, a amarse verdaderamente unos a otros, a producir el fruto que Dios quería. Y entonces viene Jesús. Y Jesús viene y empieza a predicar del fruto que Dios quiere en nuestras vidas. No solamente las cosas externas, haz esto o haz aquello, sino amarse, tener compasión, misericordia, buscar la justicia. Eso era lo que Dios buscaba. Y muchas veces Jesús confrontó a los líderes religiosos del tiempo, y dice esto en Mateo 21:43, dice, este es Jesús hablando a los fariseos: por eso os digo que se os quitará el reino de Dios y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. Ahora volvamos a Juan 15, dice Jesús: yo soy la vid. Yo soy la vid verdadera, la que da realmente vida espiritual, que te ayudará a producir el fruto que Dios quiere. A través de Jesús, Dios estaba plantando un nuevo viñedo que iba a producir el fruto de amor, amor por Él y amor de los unos hacia los otros. Un fruto que iba a hablar a las naciones de quién era Dios, de su bondad, para que pudieran expandirlo al mundo entero. Solo Jesús, la vid verdadera, podía producir el fruto que Dios buscaba. Si ves la vida de Jesús, su carácter, sus palabras, ves que es el fruto que Dios quería, y con esa conexión con Jesús, estos 11 hombres iban a poder producir el fruto. Por eso Jesús les dice:
Y habla de la importancia de estar conectado con Él, de permanecer en Él, porque Él era la vid verdadera. Y es entonces que pueden recibir este poder en la vida espiritual. Yo soy la vid y ustedes las ramas. Si permanecen en mí y yo en ustedes, producirán fruto. Apartados de mí, nada podéis hacer. Jesús describe esta relación como orgánica y natural. El fruto iba a venir no por la bondad de los discípulos o por sus esfuerzos, sino por la conexión con Jesús. Pueden imaginarse una rama batallando para producir fruto. Tengo que producir fruto, tengo que producir fruto. No funciona así, sino que es por la conexión a la vid. Y entonces la vida corre hacia las ramas y está este proceso y se puede dar fruto y cultivar. Y se empieza a podar, quitar las ramas que no deben de estar ahí. Necesita una cierta cantidad de aire, de luz, de sol. El fruto es el resultado natural de la conexión y del ser labrado. Es el resultado de estar conectado a la vid y de ser cultivadas por el labrador. El Padre es el labrador y Jesús es la vid. Pueden confiar, amigos, al estar conectados podemos obtener fruto. Y así como los discípulos pasaban estos 3 años con Jesús para aprender de Él, nosotros tenemos que, después pudieron hacer lo mismo por medio del Espíritu Santo. Y en este pasaje pueden ver cómo se ve el papel del Espíritu Santo. Cómo podían los discípulos ser guiados y ser empoderados. Jesús sabía las dificultades que iban a enfrentar, sabía la oposición, la tentación que iba a venir, pero también sabía que estaba edificando algo que iba a permanecer por esta conexión con Jesús. Por eso es tan importante que lo ha dicho 2 veces. Soy la vid, ustedes las ramas. Apartados de mí, nada podéis hacer. Permanezcan conectados a la vid. Y ese es el mismo mensaje que dieron a los discípulos para nosotros, para tener un impacto. El fruto que Dios quiere solo vendrá de estar conectados con Jesús, y lo dice así en Colosenses 2, 6 y 7. Por eso, de la manera que recibiste a Cristo Jesús como Señor, vivid ahora en Él, arraigados, me encanta esa palabra, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se os enseñó, y llenos de gratitud. ¿Alguna vez has aceptado a Jesús como el Señor de tu vida? Si lo has hecho, continuarás teniendo fruto. Y si no, Él es la fuente de la verdad, de fruto espiritual en nuestras vidas. Él es el que nos ayuda a producir el amor, el gozo, la paz, que solo proviene de su presencia. Y su Espíritu en nosotros puede cambiar nuestros corazones. Esto es algo que no podemos producir. Y si no estás conectado con Él, hoy tendrás una oportunidad de hacerlo. Hemos estado trabajando estos últimos 3 años en el Vallés, y estos últimos 6 meses nos hemos estado reuniendo en el Vallés, en San Cugat. Somos como una vid que ha puesto el Señor en la comunidad, y estamos empezando a ver crecimiento, y hemos empezado a ver que algunas ramas están empezando a salir. Pero me es muy presente el permanecer conectados a Jesús, depender de la vida y del poder que proviene de Él. Y si queremos conseguir algo, sabemos que tenemos que tener esa conexión. Donde quiera que Dios te ha puesto, tienes que permanecer conectado a la vid. Recuerda que Jesús es la vid verdadera, es la fuente de tu vida espiritual y de donde vendrá el fruto. Y aquí está la pregunta para considerar. ¿Cuál es el fruto o el impacto que está teniendo tu vida? ¿Da vida? ¿Es dulce? ¿Estás conectado a la vid verdadera? A lo mejor dices, Brian, si veo mi vida ahora, no hay mucho fruto. No estoy feliz con el fruto que estoy produciendo, el impacto que está teniendo mi vida. Amigo, acuérdate que Jesús es la vida, es la vid verdadera, y la conexión es la que traerá fruto. Pero si no te gusta el fruto que hay en tu vida, también recuerda que la vid pasa por temporadas. Hay una etapa de plantar, de crecimiento, de cosecha, pero también de poda, donde se cortan estas hojas durante el invierno para que se pueda regenerar. Hay temporadas en nuestras vidas. Hay una temporada de llevar fruto, y el labrador está comprometido a que tú des fruto. Hay una temporada, y si continúas y permaneces en Él, llevarás fruto, y mucho fruto. Como decía Jesús, Jesús animaba a los discípulos a permanecer conectados con Él. Y también dice en el versículo 9,
Así como el Padre me ha amado, también yo os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Si obedecéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre. Permanezco en su amor. Les digo esto para que tengáis el gozo y vuestra alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Un impacto permanente proviene de seguir el ejemplo de Jesús. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús para tener este impacto permanente. Así se los decía a sus discípulos. Él seguía el ejemplo del Padre y les invitaba a los discípulos a seguir su ejemplo. Esto no depende de las acciones o de tener un favor especial, sino que Jesús le decía que Él les daba su palabra. De hecho, continuamos en el versículo 10 y dice: ya no les llamo siervos, sino amigos, porque comparto mis secretos con ustedes. Y es con quienes compartes tus secretos. Compartes los secretos con tus amigos, conocen tu corazón, saben de qué vas, qué es lo que les da, lo que le produce gozo. Y eso es lo que se lleva en esta relación, esta vulnerabilidad. Y estos 11 hombres podían tener esa intimidad con Dios, con Jesús, y llevarla a los demás. Así es como van a poder crecer en sus vidas, manteniendo, guardando los mandamientos, así como Jesús guardaba los mandamientos del Padre. Y luego en el versículo 19 dice Jesús acerca de su deseo de hacer la voluntad del Padre. Dice lo siguiente: ciertamente os digo que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Jesús estaba comprometido a hacer la voluntad de Dios y a guardar su palabra. La voluntad del Padre moldeó la vida de Jesús y su obra. Si han visto un viñedo, verán que hay algo que es una guía que ayuda para que crezca la vid en una dirección correcta, porque si no, la vid se desparramaría por todas partes y saldrían hongos y podría causar que el fruto se dañe. Entonces la vid necesita ser cultivada, necesita tener algo que le dé guía hacia dónde crecer. Y en los tiempos de Jesús se utilizaba una roca. La ponían a un lado de la vid, entonces la vid crecía por encima de la roca y las ramas salían y entonces creaban esta forma para que las ramas pudieran crecer de manera correcta y crecer en dirección al sol, tener el espacio y el aire y el oxígeno que necesitan, todo eso para que pudieran crecer y dar más fruto. Y esta roca daba lugar a tener más fruto. Y Jesús es edificado en la roca, el Dios eterno. Él seguía la voluntad del Padre y la obedecía la palabra. Y esto moldeaba la vida de Jesús y le daba dirección y dio lugar a fructificar al máximo. Así como yo he hecho la voluntad del Padre y he guardado su palabra a los discípulos. Ustedes, discípulos, tienen que hacer lo mismo, porque cuando obedecen mis mandamientos y permanecen en mi amor, así como yo hago lo del Padre, esto va a permitir este impacto permanente al seguir el ejemplo de Jesús, el ejemplo de obediencia a su palabra. La palabra de Dios era clave porque moldeó la vida de Jesús. Él la citaba, la obedecía, confiaba y fue moldeado en ella y produjo el máximo fruto. Nos ayuda a moldearnos, nos da identidad, nos da guianza el seguir la palabra de Dios. Si no, nos damos por vencidos. Y me encanta lo que dice Gálatas 6:9, porque dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos. O podemos también decir, en la temporada correcta cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Si queremos tener un impacto permanente, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús y estar comprometidos para oír, pero también obedecer la palabra de Dios. Y Jesús les recuerda quién les llamó. Jesús les recuerda quién les llamó. Y en el versículo 16 de Juan 15 dice: no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí y os comisioné para que vayáis y dé fruto que perdure. Así que el Padre os dará todo lo que pidáis en mi nombre. Tienes que estar conectado a la vid.
Y Jesús les dijo, tienes que seguir mi ejemplo y obedecer mi palabra. Y también, o como última instancia, les dice, quiero que recuerdes quién te ha llamado. No me has escogido a mí, sino que yo te escogí a ti. En aquel tiempo la gente buscaba un rabí, un maestro que les enseñara la palabra de Dios y decían, rabí, quiero seguirte. Y el rabí, si veía que tenía aptitudes, si veía que tenía potencial y hacía el compromiso, decía sí. Pero muchos de los discípulos de Jesús fue lo contrario. Jesús los llamó a ellos. Por ejemplo, Pedro. Pedro no estaba buscando un rabí, estaba buscando peces. Y Jesús se sienta en su barca y después de una enseñanza le dice, Pedro, ve, tira tu red al otro lado de la barca. He estado pescando toda la noche, le dice Pedro, pero como tú me lo dices, lo haré. Va, tira la red por el lado contrario y pescó tanto que sabe que es un milagro, que no hay forma de que eso hubiera podido pasar de manera natural. Y entonces aquí Pedro reconoce dos cosas, que Jesús era especial y que él era un pecador y que él no era digno. Y le dice, Jesús, aléjate de mí, porque yo no soy merecedor. No soy digno de tenerte en mi barco, no soy digno de ser tu discípulo. Y Jesús le dice estas hermosas palabras, les dice, no tengas temor porque de ahora serás pescador de hombres. Me encanta, porque le dice, te estoy dando una nueva misión, una nueva identidad, Pedro, una nueva razón de vida. Y las palabras de Jesús acerca de no sentirse merecedor, le dice, no te preocupes, yo soy digno y no se trata de tu dignidad, sino de mi llamado, porque yo te he elegido a ti. Yo te he elegido para que vayas y des fruto. Me pregunto si alguna vez te has sentido no merecedor y dices, no soy quien mejor habla. No sé por qué me has puesto aquí. No entiendo. ¿Ves los fallos en mi vida? No siempre soy paciente o amable. Tengo problemas para dar fruto, seguir tu ejemplo. Pero Dios te está diciendo, y Jesús se lo decía a sus discípulos, les recordaba, acuérdate quién te ha llamado. Recuerda que soy yo, la vid verdadera, la vid que te da el poder para seguir y hacer mi obra, para ser como yo, a través de mí, a través de seguir mi ejemplo, que puedes hacer estas cosas. Y Jesús les dice, también les he comisionado, les he elegido y les he comisionado. Cuando alguien te comisiona, le das el poder en tu nombre para hablar por ti, para firmar documentos por ti, para ser tu representante. Y Jesús les estaba diciendo a estos discípulos, les he elegido y les he comisionado para ser mis representantes y les voy a empoderar para hablar en mi nombre. Y eso es lo que sucede. Estos 11 hombres hicieron cosas maravillosas en el nombre de Jesús. Siguieron el modelo que Jesús les había dado, comenzaron un movimiento que conmocionó al mundo. Este es el fruto permanente. No me han elegido vosotros a mí, sino que yo os escogí y os comisioné para que vayáis y deis fruto, un fruto que perdure. Así que el Padre os dará todo lo que le pidáis en mi nombre. Ese es el fruto del que Jesús te está hablando, un fruto que permanece. De la misma manera, nosotros somos el fruto del ministerio, de la labor de estos hombres, de sus vidas. Piensen un momento, ellos salieron, Dios liberaba a gente, sanaba a gente, comenzaron iglesias, alimentaron a personas, y la iglesia pasó a la siguiente generación y a la siguiente generación y a la siguiente generación, y ese ministerio, ese mensaje de Jesús ha permanecido hasta ahora. Hasta este momento, en el 2021, la palabra de Jesús avanza y sigue avanzando, porque ese es el fruto permanente que vino a través de las vidas de estas personas, el impacto permanente que Dios quiere tener en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Hace algunas semanas estaba en una conferencia en Inglaterra, en un grupo de iglesias de Europa, y el tema era Ministerio de la Nueva Generación, desde bebés hasta jóvenes adultos. Y la pregunta era esta: ¿cómo estamos invirtiendo en las nuevas generaciones? Porque el fruto que permanece, el impacto que permanece, vendrá en las vidas de aquellos que vienen detrás de nosotros. Y les quiero hacer esta pregunta. Déjenme hacerles esta pregunta. ¿Qué está diciendo Dios
a ustedes, cómo les está comisionando con la autoridad y ese llamado que les está dando, cómo Dios puede ayudarlos con esta nueva generación. Yo sé que en el Vallés, mi corazón y mi oración es que podamos impactar a la siguiente generación y que cuando nos vayamos, cuando sea ese momento, que las generaciones puedan seguir compartiendo el amor de Jesús, viviendo el modelo de Jesús con misericordia, justicia. Esa es mi oración para el Vallés, para ICB y para el mundo entero. La última semana estaba caminando en el Parque Central, ahí en San Cugat. Es un parque hermoso que solo tiene 25 años de antigüedad, pero los árboles son altísimos. Y estaba sentado en una banca y estaba viendo una línea de árboles y la manera en que están plantados es como sesgado. Y cuando hicieron eso, alguien fue muy inteligente porque creó como un pabellón mientras crecían los árboles, y bajo ese pabellón noté que se había creado una vereda donde la gente caminaba por esa vereda por el diseño que alguien creó hace 25 años. Generaciones están siguiendo esa vereda. Y empecé a pensar, ¿qué hará ICB El Vallés, ICB en el centro y Vilanova, o donde Dios nos permita estar? ¿Cómo se verá en 25 años? ¿Qué estamos plantando? ¿Estamos invirtiendo en la siguiente generación? Estamos haciendo un impacto que permanece, y si queremos hacer eso, tenemos que hacer las mismas 3 cosas que Jesús le dijo a sus discípulos: permanecer conectados a la vid, que es Jesús, seguir el ejemplo de obediencia de la voluntad del Padre y su palabra, y tenemos que recordar quién nos ha llamado. Tenemos que recordar que Dios nos ha llamado y que Jesús nos ha comisionado en su nombre para ir. Oremos. Padre, te agradezco tanto por tu palabra, por el ánimo que recibimos de ella, la vida que tenemos a través de tu palabra. También te agradezco por los discípulos que llamaste, que dijeron que sí al llamado. Y muchos que han venido después de ellos que han dicho sí al llamado y que han encontrado vida en ti y transformación en ti y que han transformado el mundo. Y te pedimos que lo vuelvas a hacer a través de nosotros, que podamos crear caminos para que otros puedan seguir, que podamos plantar árboles de vida y que nuestras vidas sean un gran ejemplo y tengan un gran impacto, que otros puedan ser cambiados, que otros puedan ver tu bondad y tu amor, que eres la vid verdadera y que da vida. Y aquellos que hoy no te conocen o están luchando con la idea o no saben, te pedimos que tú hables y les des vida, que ellos tengan la certeza de que tú puedes transformar sus vidas y que estás obrando en sus vidas. Te damos las gracias, haz tu voluntad en nuestras vidas. Oramos por un impacto permanente, por fruto que permanece. Confiamos en ti en el nombre de Jesús. Amén. Y aquí está la pregunta de reflexión. ¿Cómo es que tu conexión con Jesús está produciendo fruto en tu vida? Y la pregunta 2 es, ¿cómo estás invirtiendo en la siguiente generación? Dios les bendiga, amigos.